Actualmente en Chile hay 68 compañías certificadas y más de 300 están en espera para acceder al sistema B. Hablamos de una nueva forma de hacer empresa cuyo objetivo es generar no solo rentabilidad, sino también positivos impactos sociales y medioambientales. Conversamos de este nuevo paradigma empresarial con Juan Pablo Larenas, director ejecutivo de Sistema B. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Paulina? Es un programa en el que estamos hablando de la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo están ligadas las empresas B con este tipo de forma de hacer negocio? Bueno, las empresas B están muy conectadas con el concepto de responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial en el tiempo ha ido evolucionando y pasamos desde la filantropía, desde las empresas hasta el valor compartido. Y las empresas B están muy conectadas a esas ideas, pero tienen una diferencia importante, que las empresas B se obligan legalmente y se comprometen legalmente a poner en el centro de la empresa el propósito. Entonces, para hacer empresas B tienen que hacer ciertos cambios legales que comprometen a la empresa a poner ese propósito social o ambiental en la toma de decisiones permanentes de la empresa. ¿Cómo nace este nuevo paradigma y cómo ha aterrizado en nuestro país? A ver, nace, y eso es lo interesante, porque mucha gente nos pregunta: oye, qué buena este nuevo concepto de empresa. Y nosotros decimos, no, si más que ser un nuevo concepto de empresa, ya hay miles de emprendedores y empresarios que estaban haciendo empresas con la filosofía de las empresas B sin saberlo. Entonces nosotros lo único que hicimos fue ponerle un poco de marco, hacer un rayado de cancha sobre las empresas B. Y hoy día ya en el mundo hay más de 1070 empresas B. En Chile, como tú decías, hay casi 70, en Sudamérica 150, y lo interesante es que son empresas de todos los rubros que te puedas imaginar. Tú dices que nacen de una manera distinta, tienen una estructura legal distinta. Hablemos un poco de eso. A ver, las empresas B, lo más importante es que son toda empresa B, y el factor común de las empresas B es que son empresas que declaran un propósito social o ambiental, empresas que buscan resolver problemas de pobreza, problemas de desigualdad, problemas ambientales, problemas educacionales, problemas financieros, problemas de salud, diferentes cosas. Y son empresas que tienen fines de lucro, ¿ya?, que quieren crecer, que quieren escalar, pero que ese lucro tiene que ser como una consecuencia de haber cumplido un propósito social o ambiental. Es decir, el lucro y la utilidad de la empresa es una consecuencia de hacer las cosas de manera consistente y no es un fin en sí mismo. Y la otra cosa importante, que hay mucha empresa que tiene causas sociales y ambientales maravillosas, pero lo que nosotros buscamos con las empresas B es que no solamente sean empresas que tengan un propósito, desde los productos o servicios que venden, sino también desde sus prácticas. No sirve de nada vender productos para personas en situación de pobreza si tú como empresa tenés malas prácticas laborales. Bueno, eso es importante. Se fundamenta mucho las empresas B, por ejemplo, en el desarrollo de los talentos a nivel de la organización. Ese es un punto muy importante también, ¿no es cierto?, de una buena convivencia con el medio ambiente. Hay un ejemplo típico que lo hemos conversado, que es Triciclos, una empresa chilena que ya se ha abierto al mundo y la verdad que tiene presencia en muchos países. ¿Fue la primera en certificarse B o no? Fue la primera empresa en certificarse en Sudamérica. Y sobre el tema de las prácticas laborales, hay evidencia, hay estudios que demuestran que las empresas B son aquellas empresas que tienen la mayor capacidad para retener talento. Y la razón es evidente, es porque la gente, y especialmente los jóvenes, las nuevas generaciones, cuando entran a trabajar a una empresa B, a una empresa como esta, trabajan por un propósito y no trabajan solamente para que la empresa crezca y gane más plata. ¿Se sienten más cómodos, por ejemplo, los que vienen de la generación Y? Sí, de todas maneras, y los milenios y todo eso, es porque el enfoque de la empresa es cumplir un propósito social ambiental. Y por otro lado, otro dato súper interesante es que las empresas B han demostrado ser más resilientes en periodos de crisis, ¿no? O sea, en la crisis de Estados Unidos, por ejemplo, el 2009, el 2008, hubo un estudio que demostraba cómo las empresas B tenían mayor capacidad de sobreponerse a la crisis. ¿Y por qué? Porque en momentos de crisis los trabajadores, los proveedores, los accionistas, los directores y todos los grupos de interés de la empresa se comprometen mucho más con la causa. ¿Cuáles son las principales líneas de acción, por ejemplo, de las empresas B? A ver, como te comentaba antes, hay de todo tipo de empresas de diferentes rubros, pero obviamente las empresas B hay muchas que están muy conectadas a vender productos o servicios
que tengan un muy buen vínculo con el medio ambiente, o productos o servicios que busquen mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad, de vulnerabilidad. Empresas B, muchas que construyen bienes públicos a través de sus iniciativas privadas, como los puntos limpios de triciclo. Ahora cada vez hay más empresas B de servicios financieros también, y en Chile hay casos de empresas B extraordinarias relacionadas a servicios financieros. Entonces, lo interesante de las empresas B es que sus líneas de acción son súper variadas. El factor común es que las empresas B debieran tener todas, o tienen todas, un propósito, que es la principal razón de ser de la empresa, y ese propósito es resolver alguna problemática social o ambiental desde los productos o servicios que venden o desde sus prácticas, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante. Y lo otro, como líneas de acción de este movimiento de las empresas B, acá no solamente estamos hablando de las empresas B, para que vivamos en sociedades donde haya mucho mayor bienestar, menos pobreza, menos desigualdad, un ecosistema menos degradado, necesitamos un ecosistema B, necesitamos inversionistas B, necesitamos académicos B, necesitamos políticos B. Necesitan gobierno B. ¿Cómo les ha ido con las autoridades públicas? Estuve leyendo que durante el gobierno anterior hubo un acercamiento con el Ministerio de Economía solicitando algunos beneficios, puede ser legales, puede ser tributarios, con respecto a las empresas tipo B. ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, lo interesante de esto es que las empresas B no tienen color político. Y tanto el gobierno anterior como este gobierno, la verdad que han recibido muy buena manera el cómo promover e impulsar desde el Estado las empresas B. Y acá hay dos líneas de acción muy importantes. La primera es sacar una ley. Necesitamos una ley de empresas B, porque hoy día las empresas B se acogen a la legislación empresarial que existe. Pero necesitamos una ley que reconozca, simplemente que reconozca esta forma de hacer empresa, que les dé mayor certeza para operar. Y por otro lado, políticas públicas que impulsen a las empresas B, desde diferentes mecanismos del Estado, desde las compras públicas, por ejemplo. Chile Compra representa casi el 5% del PIB a través de sus compras públicas. Es altísimo el poder de compra que tiene el Estado. Entonces, imagínate, si solamente el Estado definiera a través de Chile Compra que van a incorporar criterios sociales o ambientales, y no solamente criterios de precio, en el momento de elegir a sus proveedores, inmediatamente eso es un impulso notable para que se generen más empresas B, porque es un incentivo económico. Y lo mismo con algunos incentivos de Corfo u otros que el Estado puede jugar un rol súper clave. Y hoy día el Ministerio creó una comisión para legislar sobre estos temas, donde participamos activamente y esperamos que ya en 2015 haya una ley de empresas B. ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo obtener esta certificación B? A ver, lo primero, bueno, hay en nuestra página empresab.net o sistemab.org, y las empresas B, para hacerse empresa B, tienen que cumplir con dos requisitos. El primero, tienen que hacer un cambio de estatuto, en donde deben declarar que buscan un propósito que va más allá de maximizar el interés económico de la empresa, y lo segundo es que deben pasar por un proceso de certificación para asegurar que tengan un estándar mínimo. Y la gracia de la certificación no es que las empresas B sean organizaciones inmaculadas que hagan todo bien, al revés, son empresas que se comprometen a mejorar. Entonces, cuando tú te haces empresa B, estás empezando a recorrer un camino en vez de estar terminándolo. Me imagino, Juan Pablo, que es un camino que está monitoreado en forma constante. Esta certificación no la gano y después también, si no cumplo con los requisitos, la puedo perder. Exactamente, las empresas B se tienen que recertificar cada 2 años y la certificación se va poniendo cada vez más difícil. Entonces, si una empresa en el momento de recertificarse no hizo mejoras en el periodo, es muy difícil que logre el estándar mínimo que exigimos. Y lo interesante de esto es que nosotros hablamos mucho de la comunidad de empresas B, y más allá del cambio legal que hacen las empresas, y más allá de la certificación, por lejos, lo más notable de todo esto es que estamos creando un movimiento nuevo. ¿De cuánta gente estamos hablando? Mira, hoy día, entre los trabajadores de todas las empresas B, ya llegamos a las 25.000 personas, ¿ya? Lo interesante de esto es que esto existe hace 2 años en Chile. Y la otra cosa interesante es que esto partió por los emprendedores que tenían la convicción de que su empresa era empresa B, pero hoy día hay casos extraordinarios de grandes empresas que están en proceso de hacerse empresa B, y ya hay muchísimas empresas que tienen más de 500 trabajadores que se hicieron empresa B o que están muy cerca de serlo. ¿Empresarios B es distinto a ser emprendedores sociales? ¿Empresarios sociales?
Tiene un cierto nivel de convergencia. Ser emprendedor social está muy conectado a la empresa B, pero el emprendedor social muchas veces se entiende como el emprendedor de la fundación, de la organización sin fines de lucro, y las empresas B son empresas que pueden tener fines de lucro, ojalá que sean las más lucrativas de todas, pero que ese lucro obviamente haya sido una consecuencia de haber cumplido el propósito y no un fin en sí mismo. Entonces hay mucho emprendedor social que cuando escucha a las empresas B dice, yo quería ser fundación, pero y tenía la dicotomía, lo que pasa mucho en los emprendedores nuevos que dicen, tengo un proyecto, un emprendimiento nuevo que quiero armar. Y estaba entre la dicotomía si hacía una fundación sin fines de lucro o si hacía una empresa. Pero el tema del lucro me enrollaba, especialmente porque en Chile es uno de los grandes temas de conversación. Bueno, y ahí está de base el lema que tienen ustedes, que no compiten por ser las mejores, sino por ser las mejores para el mundo. Exactamente. Entonces, cuando escuchan de las empresas B, dicen, este es mi camino. ¿Y por qué las empresas B? Y nosotros tenemos dos lemas que a mí me representan mucho. El primero, que son las mejores empresas para el mundo, y el otro es que redefinen el sentido del éxito. Y ahora éxito no solo crecer, no solo ser lucrativo, sino es cómo tú generas impactos positivos en las personas y en el planeta. Y también cómo retienes a los talentos en tu empresa, sobre todo en una época de crisis, en una época donde estamos desacelerando nuestra economía. Obviamente que una mirada distinta genera, ¿no es cierto?, mayor cohesión dentro de los mismos trabajadores. Exactamente. Juan Pablo, un millón de gracias por haberme acompañado en este programa. Muchas gracias a ti, Paulina. Finalizamos así, Mirada Financiera, la invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.